días, amados amigos y hermanos aquí en Bogotá, Colombia, y también, amados amigos y hermanos, allá en Puerto Rico, Calley, Puerto Rico. Es para mí un privilegio estar aquí en Bogotá, Colombia, con ustedes aquí, los de Colombia, y con ustedes allá también aquí también en Calley, Puerto Rico, a través de la línea telefónica vía satélite. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y nos permita en esta mañana entender, comprender la palabra de Dios que corresponde para nuestro tiempo. Leemos en el capítulo 13 y verso 10 hasta el 17 del Evangelio según San Mateo, que dice: entonces, acercándose los discípulos a Jesús, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos queríamos saber si todo se está oyendo bien. Es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. Julio, queremos saber si todo se está oyendo bien antes de seguir adelante. No tiene, aún lo que tiene. Dime, Julio, si estás oyendo bien para seguir adelante. Y sigue diciendo en el verso 16. No cortate, pero bienaventurados, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos queremos saber si estás oyendo bien, Julio. Porque de cierto os digo que muchos profetas necesitamos saber si estás oyendo bien. Desearon ver dinos si se está lo que oyendo veis bien, y no lo vieron, y oír lo que oís, hermano Julio, y no lo oyeron. Necesitamos saber si se está oyendo bien, si no vamos a cortar. Repetimos la lectura. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. La bienaventuranza de ver y oír. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hay que esperar que ¿Llamará otra vez? Sí. Hay una bienaventuranza muy grande en ver y oír. A diario estamos nosotros utilizando el sentido de la vista y el sentido del oído, y vemos y oímos a diario. Y es un privilegio, es una bendición muy grande poder ver y poder oír. Sí, en esta vida terrenal. ¿Se estaba oyendo? ¿Se cortó? En esta vida terrenal, bueno, nosotros yo te preguntaba si se estaba oyendo, tú no me oías. Y oímos todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Bueno, entonces seguimos adelante. Y en el desarrollo de cada persona desde niño, el ver y oír ¿cuál es el que funciona? Es un medio para dice que se cortó tener o obtener el conocimiento de las cosas terrenales. Y viendo y oyendo, cada persona va creciendo en conocimiento. Va a la escuela y allí ve lo que le escriben en la pizarra y oye lo que el profesor le enseña. Así como anteriormente en su hogar podía ver y oír todo lo que se movía en su hogar y todo lo que sus padres le enseñaban. Y así cada persona va creciendo en el conocimiento de las cosas terrenales. Y es realmente un privilegio en nosotros tener estos sentidos de la vista y del oído.
porque nos ayudan en el desarrollo de nosotros como individuos, para cada día tener más conocimiento de las cosas. Cada día que pasa conocemos más, hemos visto más cosas también. Ahora, la bienaventuranza de ver y oír consiste en ver y oír. Cada persona en el tiempo en que vive en esta tierra, cada individuo en el tiempo, en la edad o dispensación que le ha tocado vivir en esta tierra, la bienaventuranza está en ver y oír el programa divino para la edad o dispensación en que ha venido a vivir en esta tierra. Amén. La bienaventuranza grande en el tiempo de Noé, de ver y oír, era la bienaventuranza de ver y oír las cosas que estaban aconteciendo en el programa de Dios y las cosas que Dios estaba dirigiendo para que se llevaran a cabo en esta tierra. Poder ver y oír lo que en el programa de Dios estaba aconteciendo en esta tierra. Toda persona que vio y oyó el programa divino para aquel tiempo, vio y oyó lo que Dios le dijo a Noé que hiciera para la salvación de las personas que en esos días iban a evadir el juicio divino e iban a hallar gracia ante la presencia de Dios y no iban a perecer. Los que tuvieron la bienaventuranza de ver y oír, vieron y oyeron y entendieron el programa de Dios para ese tiempo y se pusieron al lado de Noé y fueron con Noé brazo a brazo en la construcción del arca, del único medio de salvación en aquellos días. Fueron bienaventurados aquellos que vieron y oyeron el programa de Dios para aquel tiempo, porque ellos fueron los que escaparon del juicio del diluvio, entraron al arca y se salvaron. Amén. Los demás podían ver y podían oír, pero no mezclaron fe en lo que vieron y oyeron tocante a lo que estaba aconteciendo en el programa de Dios. Y de nada les sirvió tener ojos para ver y oídos para oír, porque teniendo ojos para ver y oídos para oír, no entendieron lo que estaba aconteciendo en el programa de Dios. Aquellos que estaban viendo y estaban oyendo, venía a ser para ellos algo parabólico. Era como algo simbólico o parabólico, pero los que vieron, oyeron y entendieron, aquello para ellos era la vida, la salvación. Pero para los demás no fue así, porque no vieron las cosas con buenos ojos y no oyeron de buena gana, sino que oyeron lo que oyeron para criticar y vieron no para creer. No entendían lo que estaba aconteciendo en aquellos días y les pasó como dijo el Señor Jesucristo y como dijo el profeta Isaías:
cuando dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En los días del Señor Jesucristo, también como en los días de Noé, era una bienaventuranza grande poder ver lo que se estaba viendo en el programa divino, lo cual Dios estaba llevando a cabo, lo cual los discípulos estaban viendo y estaban oyendo acerca de esas cosas que en el programa divino estaban aconteciendo. Pues todas estas cosas las podían ver y las podían oír a través del mensajero de aquellos días, que era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a ser el mensajero para aquella nueva dispensación que estaba comenzando en medio del pueblo de Israel, conforme a las promesas mesiánicas, a las promesas divinas para aquellos días. Y el pueblo que allí estaba presente, el pueblo hebreo, en donde se estaban cumpliendo aquellas grandes profecías mesiánicas, no podían ver y oír esas cosas para entenderlas y creerlas. Cuando oían y veían estas cosas, solamente lo que hacían era criticar al Señor Jesús, el mensajero de esa segunda y nueva dispensación que en medio del pueblo hebreo estaba comenzando. No comprendían, no entendían. Y el que no entiende las cosas que están aconteciendo en el programa de Dios, en el tiempo en que vive, casi siempre se convierte en un crítico, en una persona que se levanta en contra para mirar las cosas en una forma equivocada y para hablar en contra de lo que está aconteciendo conforme al programa de Dios, porque no lo entienden. Y la gente son muy dadas a criticar todo lo que no entienden, aunque lo que estén criticando sea de Dios, y porque ellos no entienden que es de Dios, ya se ponen a criticar. Así aconteció en los días del Señor Jesús. Estaba allí cumpliéndose en el programa divino una etapa tan grande y tan importante, que sin esa etapa la raza humana hoy en día no estaría en existencia como lo está. Pues en aquellos días, en el programa divino, había llegado en el ciclo divino el tiempo, el ciclo para Dios llamar a juicio al ser humano y para traer el juicio sobre el ser humano. Y de eso la raza humana nada sabía, porque
dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así están más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. En el pensamiento divino y en el programa divino, la raza humana había llegado a un momento muy pero que muy importante, y a un momento muy pero que muy delicado en el programa divino. Había llegado el tiempo para Dios dictar el juicio divino y traer sobre la raza humana el cumplimiento de ese juicio divino. Pero apareció en la escena humana un hombre llamado Jesús de Nazaret, del cual la Escritura había hablado cuando anunció que el Mesías estaría presente en ese tiempo. Y a través del profeta Isaías también Dios había dicho: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Había también dicho: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Así había hablado el profeta Isaías acerca de la venida del Mesías, que vendría a través de una virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Y dice: y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La visitación de Dios en carne humana aparecería en esta tierra a través de un niño que nacería de una virgen, el cual sería completamente Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra, el verbo hecho carne. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel Jesús de Nazaret era el Mesías prometido y esperado en medio del pueblo hebreo. Pero cuando apareció, no le conocieron. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Estaban ciegos al programa divino que Dios estaba llevando a cabo en esos días. No tuvieron la bienaventuranza de ver y oír y entender lo que estaba aconteciendo en el programa divino en aquellos días en la tierra de Israel. Pues allí en la tierra de Israel estaba la venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el oriente. Salió la primera venida del Señor del Oriente. La manifestación de Dios en carne en su primera venida estaba en el oriente como el relámpago. Y ellos no lo comprendían así. El Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. La manifestación de Dios en carne, la visita de Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ellos no lo comprendían.
La bienaventuranza de ver y oír, si no va acompañada con entender lo que se ve y lo que se oye, no la tiene la persona, no tiene esa bienaventuranza. Por lo tanto, es necesario entender lo que vemos y lo que oímos. El pueblo hebreo necesitaba entender lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando, pero ellos no lo comprendían. A los suyos vino y los suyos no lo comprendieron. No comprendieron que era Emmanuel, que era el Mesías que ellos esperaban, que era Dios en carne. Y al no comprenderlo, desearon la muerte de él. Así aconteció también miles de años antes del Señor Jesús. Así aconteció cientos de años en el tiempo en que apareció Moisés. Moisés apareció en el tiempo señalado por Dios, en donde Dios tenía un programa grande para llevar a cabo en la tierra en beneficio del pueblo hebreo. Pues Dios le había prometido a Abraham, el padre de la fe, libertar al pueblo, a su simiente, a los 400 años, porque la simiente de Abraham sería cautiva y estaría como esclava en tierra extraña por 400 años. Y eso se cumplió en el tiempo en que el pueblo hebreo llegó a la tierra de Egipto y allí habitó por 400 años como esclavos y vivieron allí en una condición difícil, ya finalizando los 400 años. Al principio fue muy bueno, fue una etapa muy buena para el pueblo hebreo, pero después se convirtió en el lugar de esclavitud para el pueblo hebreo. Pero Dios había prometido que libertaría a la simiente de Abraham de la esclavitud en que ellos estarían a los 400 años. Y cuando se cumplió el tiempo, el pueblo hebreo clamó a Dios y Dios descendió en el monte Sinaí y llamó a Moisés y le encomendó la labor de libertar al pueblo hebreo. Y le dijo: yo estaré contigo, yo seré contigo y yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te mandare. Amén. Algunas personas no comprenden que cuando Dios dice que va a hacer algo aquí en la tierra, Él siempre tendrá sobre la tierra un hombre al cual Él utilizará, en el cual Él se meterá y a través del cual Él cumplirá su promesa para ese tiempo. El pueblo hebreo estaba esperando en aquellos días al libertador, a Dios, pero ellos comprendían que Dios vendría en un profeta para libertarlos. Él vendría a través de un profeta para cumplir su promesa y con mano poderosa libertar a su pueblo. Así fue llevado a cabo el primer éxodo para el pueblo hebreo, con las señales y maravillas que Dios le dio a Moisés para llevar a cabo, las cuales vinieron a ser de juicio para el pueblo
gentil egipcio. Y para el pueblo hebreo era la mano poderosa libertando a la simiente de Abraham. El pueblo hebreo estaba viendo grandes acontecimientos divinos manifestados a través de un hombre. Porque siempre usted encontrará que las cosas grandes que Dios ha hecho, las ha hecho a través de un hombre. Porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para beneficio de los hombres, de los seres humanos. Por eso Dios siempre ha utilizado un ser humano para que así los seres humanos puedan oír la voz de Dios en una forma entendible, en una forma humana, y puedan ver a Dios manifestándose en la tierra y cumpliendo las promesas que Él hizo a través de los profetas del pasado. Y todas estas cosas entonces se ven y se escuchan a través del mensajero que Dios tiene para esa edad o esa dispensación. Esa es la forma de ver y oír a Dios llevando a cabo el programa que Él tiene para el tiempo en que uno vive. Así fue en los días de Moisés. Y Dios cumplió su programa para aquella primera dispensación. Así fue también en las 7 etapas de la dispensación de la ley. A través de cada mensajero, de cada ángel mensajero, de cada profeta mensajero que Dios tuvo allá en la dispensación de la ley. Dios habló, Dios se manifestó. Y eran bienaventurados los que podían ver y oír a Dios manifestándose a través de carne humana en cada mensajero y podían entender lo que estaba aconteciendo. También así fue en la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, comenzando con el mensajero dispensacional Jesús de Nazaret. Eran bienaventurados los que podían ver y oír lo que Jesús estaba haciendo y estaba hablando. Porque Él estaba dando a conocer el programa que Dios estaba llevando a cabo en esos días. Él estaba mostrándole a ellos todo ese programa divino que sería de beneficio para todos los hijos de Dios. Algunos no lo comprendían, pero aquellos que estaban cerca de Jesús, aquellos a los cuales Jesús les explicaba las parábolas, ellos podían ver y podían entender lo que estaba aconteciendo conforme a cómo el Señor Jesús se lo enseñaba. Porque para poder entender y ver las cosas que corresponden al tiempo en que uno vive, tiene que verlas y oírlas a través del mensajero de ese tiempo. Él es el que con su mensaje abre el entendimiento de la gente para que puedan comprender el programa que Dios tiene para ese tiempo y puedan entonces las gentes ocupar su posición en el programa divino, en el plan divino, y puedan así tomar parte de ese programa de Dios y luego puedan ser sellados para vivir por toda la eternidad. Y si mueren, tener la promesa de la resurrección. Ahora podemos ver que Jesús de Nazaret fue el mensajero de esa segunda dispensación.
Tenemos que entender que hay mensajeros dispensacionales y hay mensajeros de edades de una dispensación, porque cada dispensación tiene 7 edades y para cada edad hay un mensajero de cada edad, pero para la dispensación completa hay un mensajero dispensacional, el cual trae el mensaje para esa dispensación. Ahora Jesús de Nazaret, mensajero dispensacional, a él le tocó llevar a cabo la obra que corresponde para esta segunda dispensación, la obra divina del león, o más bien del Cordero de Dios, porque la del león de la tribu de Judá es la obra que corresponde para la tercera dispensación. La obra del Cordero de Dios es la obra que corresponde para la segunda dispensación, la cual el Señor Jesucristo llevó a cabo conforme al programa y especificaciones de ese programa divino. Esa obra estaba tipificada en el Antiguo Testamento, allá en las fiestas del pueblo hebreo. Estaba tipificada en la Pascua que el pueblo hebreo llevaba a cabo año tras año. Aquel Cordero Pascual estaba representando a un hombre que aparecería en la tierra como el Cordero de Dios para llevar a cabo la obra del Cordero de Dios correspondiente a la segunda dispensación. Y Jesús de Nazaret era ese Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que quitar el pecado original. Él tenía que erradicar el pecado del mundo, para que entonces las personas que nacieran en esta tierra nacieran sin el pecado original, sin el pecado allá del huerto del Edén. Por eso toda persona que nace en esta tierra nace sin pecado, porque el Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo con su sacrificio, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero las personas de aquel tiempo no comprendían cuando él hablaba de su sangre, de su vida, que pondría su vida por los hijos de Dios, y que por su sangre él llevaría a cabo el sacrificio por el pecado del mundo, pondría su vida por el ser humano. La gente no comprendía que se había llegado en ese tiempo al tiempo del juicio divino, en donde Dios llevaba a cabo el juicio, dictaba la sentencia, y el juicio entonces que se dictaba se cumplía entre los seres humanos. La gente de aquel tiempo no comprendía el tiempo o el ciclo al cual habían llegado, pero Jesús de Nazaret sí lo comprendía. Él comprendía que si él no ponía su vida, y el juicio de Dios caía sobre él, y él moría bajo el juicio divino e iba al infierno, y no acontecía eso con él, entonces la raza humana en aquellos días era llamada a juicio. El juicio era dictado en contra de la raza humana, y entonces la destrucción de la raza humana llegaba en aquellos días. Pero la gente no comprendía eso.
Aún hoy en día todavía la gente no comprenden el momento difícil por el cual pasó la raza humana. Pasó por un momento en que podía desaparecer de la tierra toda vida que había sobre la tierra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vio el peligro que había sobre la raza humana, Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Amén. Amén. Las demás personas desaparecían de la faz de la tierra en aquellos días. Así como aconteció en el tiempo de Noé, que cuando Noé entró al arca con su familia, vino el diluvio y se llevó a toda aquella generación del tiempo de Noé y no les dejó a ellos ni raíz ni rama. Desaparecieron de la faz de la tierra. En aquellos días solamente quedaron los que entraron al arca. El resto desapareció, porque aquel tiempo era el tiempo en que Dios llamaba al hombre a juicio, lo llamó a juicio, dictó la sentencia, lo encontró culpable, dictó la sentencia, y la sentencia fue muerte. Raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y el diluvio, siendo el juicio divino cayendo sobre la raza humana, cumplió esa orden del trono divino. La gente de aquel tiempo, dice el Señor Jesús, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Gente que con ojos no vieron y con oídos no oyeron. No vieron y no oyeron y no entendieron el programa de Dios para aquel tiempo, y no comprendieron el ciclo divino al cual había llegado la raza humana en aquellos días. Había llegado al ciclo divino del juicio divino, y ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso le acontece al que no entiende el programa divino para el tiempo en que vive. Pierde la bienaventuranza de ver, oír y entender el programa de Dios, y pierde todas las bendiciones que hay en ese programa de Dios para aquellos que lo pueden recibir. Y al perder las bendiciones, solamente lo que queda entonces es el juicio divino. Cuando una persona pierde las bendiciones, lo único que queda son maldiciones para los que no reciben las bendiciones. Es necesario que entendamos estas cosas, porque estamos viviendo en el tiempo final, en el fin del siglo, en el tiempo de Jesús, cuando Él llegó cerca de Jerusalén y miró hacia Jerusalén desde cierto lugar, desde el monte, miró hacia Jerusalén, y dice la Escritura que viendo a Jerusalén lloró sobre Jerusalén. Lloró amargamente sobre Jerusalén, sabiendo lo que acontecería con Jerusalén. Porque
si había llegado el tiempo en el ciclo divino, al tiempo del juicio divino. Y Jesús dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La causa por la cual le venía a Jerusalén todo ese juicio fue por cuanto no conoció el tiempo de su visitación, de la visitación de Dios en carne humana en medio de ellos, para llevar a cabo el plan, el programa que Él tenía para esos días. Y cuando Dios se mueve la escena en una edad o en una dispensación para comenzarla y para llevar a cabo su programa que Él tiene para ese tiempo, verlo, ver ese programa, ver lo que Él está haciendo, oír lo que Él está haciendo y entender lo que Él está haciendo a través del mensaje que es proclamado en ese tiempo por el mensajero que Dios envía para esa edad o dispensación. Yo le vendo 50. Ver, oír y entender esas cosas es la bienaventuranza grande para ese tiempo. Es la bienaventuranza de ver y oír lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo, en esa edad o dispensación. Pero no ver y oír y entender lo que está aconteciendo en el programa de Dios en ese tiempo es la más grande desventuranza. Es un desventurado la persona que no puede ver lo que está aconteciendo en ese programa divino, teniendo ojos y Dios haciendo las cosas y pero no entienden lo que está aconteciendo, no tienen la bienaventuranza, son desventurados. Y eso sí, que es una cosa triste, que Dios prometa algo grande para llevar a cabo y prometa grandes bendiciones para el pueblo al recibir eso que Dios ha prometido hacer y que lo haga y la gente no lo entienda, no lo vean y no lo puedan recibir. Es realmente una desventuranza grande, pero grande, grande. Es la más grande desventuranza que puede tener una persona que vive en la tierra y con ojos no pueda ver lo que Dios está haciendo y con sus oídos no pueda oír lo que Dios esté hablando y con ojos y oídos no pueda entender ese programa divino que se está desarrollando en ese tiempo. Es realmente algo muy triste para las personas que en esa situación se han encontrado a través de las edades y dispensaciones. En muchas ocasiones muchos de ellos se convierten
en enemigos de Dios sin saberlo. Se convierten en enemigos acérrimos del programa de Dios, del mensajero que Dios tiene para ese tiempo, de los hijos de Dios que tiene para ese tiempo, y así por el estilo. Se convierten entonces en perseguidores de todo el programa que Dios tiene para ese tiempo. Y eso sí, que es una cosa muy, pero que muy triste. Pero son bienaventurados los ojos que pueden ver y los oídos que pueden oír lo que Dios está haciendo conforme a sus promesas en el día en que uno vive. Para nuestro tiempo tenemos grandes promesas. Para nuestro tiempo tenemos las promesas grandes y maravillosas de la manifestación del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América. Tenemos la promesa de recibir de parte del Señor Jesucristo a su ángel mensajero, a su último profeta, que él promete enviar conforme a Apocalipsis 19, conforme a Apocalipsis 22, verso 16, que dice: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Todas las iglesias tienen una promesa. Amén. Tienen la promesa de ver y recibir y oír al ángel mensajero del Señor Jesucristo, que vendrá de estas cosas apocalípticas, de estas visiones apocalípticas, así como a Juan le fue mostrado en visión años el libro de Apocalipsis, las visiones apocalípticas. Así también al pueblo en este tiempo final le será mostrado el significado apocalíptico a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él vendrá dando testimonio de estas visiones apocalípticas en este tiempo final. Él vendrá mostrando el significado de estas visiones apocalípticas, de estos símbolos apocalípticos. Él vendrá con el testimonio apocalíptico, con el mensaje apocalíptico, y Él estará en la tierra con ese mensaje para abrirle el entendimiento, la mente a los seres humanos, para que puedan comprender estas visiones y símbolos apocalípticos y puedan así comprender los misterios del reino de Dios en este tiempo en que vivimos. Así será en este tiempo, porque a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de los cielos en este tiempo final. En otros tiempos no era concedido a la gente de otras generaciones y otras dispensaciones, no era concedido. A ellos les fue dado por parábolas, por símbolos,
por visiones, por sueños, pero nosotros nos es dado, nos es concedido saber los misterios apocalípticos en este tiempo final, los cuales son dados a conocer a través del mensaje final de la gran voz de trompeta, de la trompeta final que el Señor ha prometido para el tiempo final, antes de la resurrección de los muertos en Cristo. Pues dijo el apóstol San Pablo a la final trompeta: porque aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad, y esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Y entonces se cumple la palabra dicha: sorbida es la muerte con victoria. Esas son las promesas para este tiempo final. Y a través del mensaje de la gran voz de trompeta entenderemos nosotros todas las cosas que corresponden a este tiempo final, y entonces podremos estar conscientes de que somos bienaventurados al ver y oír estas cosas y entender estas cosas conforme al programa divino. Esa es la bienaventuranza de ver y oír en este tiempo final. Ver y oír las cosas que en el programa de Dios estarán aconteciendo y estarán siendo habladas, las cuales estarán siendo dadas a conocer por el mensajero dispensacional de la tercera dispensación, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último mensajero que Él enviará a la tierra para todas las iglesias, para todos los seres humanos, y para dar a conocer toda la revelación divina que corresponde a este tiempo final, y para que así también se cumpla la obra del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dijo el Señor Jesucristo. La bienaventuranza de ver y oír. Esta es la bienaventuranza de ver y oír, entendiendo lo que vemos y lo que oímos en el programa divino. Esta es la bienaventuranza de ver y oír. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ustedes aquí en Bogotá y también ustedes allá en Calley, Puerto Rico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y a ustedes aquí en Bogotá será hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes aquí, y ustedes allá en Puerto Rico será hasta el próximo domingo en que estaré desde Maturín, hablándoles también a ustedes por la línea telefónica vía satélite, a ustedes allá en Puerto Rico. Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen todos muy buenos días.